En aquel entonces aún no sabía que estaba yendo a citas y saliendo con un hombre casado. Todo parecía perfecto y él decía que lo llamaban del trabajo, pero no era así. Nunca olvidaré la primera vez que escuché su nombre. Alejandro. Apenas lo pronunció el recepcionista de la galería aquella noche, sentí que algo se deslizaba en mi interior, algo tibio, eléctrico, casi peligroso. No sabía por qué, pero esa simple combinación de letras parecía anunciar un destino que todavía no comprendía. Y sin embargo, si ahora cierro los ojos y recuerdo aquel instante, lo único que puedo pensar es que ojalá me hubiera marchado antes de que él se acercara a mí, antes de que su sonrisa apareciera entre la multitud, antes de que todo, absolutamente todo, empezara a torcerse. O quizá, en el fondo, siempre quise caer. Lo vi por primera vez al otro lado de la sala, apoyado con un aire casual pero demasiado impecable sobre una columna. Su postura era relajada, segura, como si hubiese nacido sabiendo ocupar exactamente el lugar adecuado en cada espacio. Vestía una chaqueta oscura que resaltaba el brillo de sus ojos. No era guapo en el sentido tradicional, sino en el que incomoda, el que parece mirar más profundo de lo que debería, el que te evalúa sin que puedas evitar sentirte desnuda. Me estaba observando, lo supe incluso antes de que levantara la copa de vino hacia mí como un brindis silencioso, y sin entender por qué, mi cuerpo respondió con un cosquilleo nervioso. Cuando finalmente se acercó, su sonrisa tenía algo ligeramente depredador, no agresivo, no amenazante, más bien como si supiera que, de hablarme, ya me tendría. Lucía, ¿verdad? Dijo sin que yo recordara haberle dicho mi nombre. Me quedé congelada un instante, dudando. Después pensé que quizá me habría escuchado cuando me registré, o tal vez había preguntado a alguien. Me repito eso ahora, obligándome a creerlo, pero en ese momento no sentí inquietud, sino una curiosa mezcla de halago y vértigo. Sí, respondí, intentando sonar segura. ¿Nos conocemos? Todavía no, dijo, y la manera en que lo dijo me pareció una promesa velada. Hablamos unos minutos. Él preguntaba lo justo, observaba demasiado y sonreía aún más. Me contó que trabajaba en asesorías privadas, una descripción tan amplia como inútil, pero dicho en su voz sonaba a algo interesante. Me ofreció otra copa de vino y yo acepté sin pensarlo. Entonces ocurrió la primera señal, la que debí tomar en serio. Un teléfono sonó en su bolsillo, no uno, sino dos. Primero el que llevaba en la mano, que apagó de inmediato, y luego otro que parecía oculto debajo de la chaqueta. Un segundo móvil, más discreto, más pequeño. Y ese, en lugar de contestarlo, lo apresó con la palma y lo guardó con un movimiento tan rápido que casi pareció nervioso. ¿Mucho trabajo? Pregunté, mitad broma, mitad curiosidad. Siempre, dijo, pero su tono había cambiado. Era más cortante, más seco. Aún así, la sonrisa volvió enseguida, como una puerta que se cerraba antes de mostrar lo que había detrás. Y yo, ilusa, dejé que esa explicación bastara. La noche siguió entre conversaciones ligeras, miradas que parecían clavarse en mí y ese aire irresistible de hombre que sabe exactamente lo que hace. No nos tocamos, ni siquiera rozamos las manos, pero había una tensión entre ambos que me sorprendió por su intensidad. Me parecía imposible que un desconocido pudiera generar en mí tal mezcla de curiosidad y desconfianza, como si la atracción viniera con un aviso oculto. Casi al final de la velada, cuando ya pensaba en decirle que debía irme, ocurrió algo más. Él recibió un mensaje en el primer teléfono, el que no había escondido. Lo miró de reojo, y aunque intentó mantener la conversación conmigo, pude notar cómo su atención se fragmentaba, como si algo urgente se abriera paso dentro de su mente. ¿Todo bien? Pregunté de nuevo. Sí, respondió demasiado rápido. Cosas de trabajo, nada importante, pero su mandíbula estaba tensa. Sus ojos, por un instante, parecieron perder el brillo encantador y volverse oscuros. Quise preguntar más, pero él ya estaba cambiando el tema, desviando mi atención, haciéndome reír. Era imposible sostenerle una sospecha más de un minuto. Tenía ese talento casi sobrenatural para hacerte olvidar lo que minutos antes te había inquietado. Y aún así, algo dentro de mí seguía alerta.
Me acompañó hasta la salida. La noche estaba fría, pero él irradiaba calor, una cercanía que parecía envolverme incluso sin tocarme. Antes de despedirnos, sacó una tarjeta con su número. Si deseas repetir esto, dijo, inclinándose un poco hacia mí, llámame. Tomé la tarjeta, quise hacer un comentario ingenioso, pero el sonido volvió. El segundo teléfono sonó, y él, otra vez, lo escondió casi con violencia, como si aquel aparato fuera una amenaza. ¿No vas a contestar?, pregunté. Él soltó una carcajada forzada. Créeme, no vale la pena. Y entonces ocurrió el momento que más debería haber recordado, justo antes de girarse para marcharse, justo cuando pensé que había recuperado su compostura, pasó algo extraño. En su rostro apareció un gesto fugaz, casi imperceptible. No era miedo ni molestia, era una mezcla de cautela y urgencia, como si hubiera visto algo detrás de mí, como si alguien nos estuviera observando. Me di la vuelta, pero no había nadie. Para cuando volví a mirarlo, él ya caminaba rápido hacia la esquina, el teléfono escondido contra el pecho, su sombra alargándose bajo la luz amarillenta de los faroles. Y entonces lo escuché, no el sonido del teléfono, no sus pasos, sino una frase muy baja, casi un susurro que escapó de sus labios antes de alejarse. No ahora, no la metas. Me quedé helada. Él ya no estaba. Y yo, sin entenderlo aún, acababa de entrar en una historia que no era mía, pero que pronto lo sería. Debí pensarlo mejor cuando acepté su invitación. Alejandro me llamó 2 días después de aquella noche en la galería. Su voz sonaba tan segura, tan controlada, que apenas podía imaginar al hombre que escondía un teléfono como si lo persiguiera un fantasma. Me propuso cenar en un restaurante tranquilo, elegante, perfecto para conversar. Lo dijo como si ya supiera que yo diría que sí, como si hubiera previsto cada una de mis respuestas. Y lo peor es que tenía razón. Llegué 10 minutos antes a la dirección que me envió y quedé sorprendida. El lugar no era simplemente elegante, era exclusivo hasta lo absurdo. Una fachada de madera oscura, ventanales apenas iluminados y un portero que te miraba como si pudiera calcular tu cuenta bancaria de un solo vistazo. Yo llevaba puestos mis mejores zapatos, pero aún así sentí que no pertenecía ahí. Cuando el portero preguntó mi nombre, iba a decirlo cuando escuché la voz de Alejandro detrás de mí. Ella viene conmigo, dijo con ese tono inconfundible suyo, mezcla de autoridad y cortesía. El portero cambió su expresión al instante. No era simplemente cortesía, lo conocía. Por dentro me invadió un cosquilleo extraño. ¿Quién demonios era Alejandro realmente? Entramos y la escena fue aún más desconcertante. El maître lo saludó como si fuera un cliente habitual. Señor Dávila, es un placer tenerlo de nuevo. De nuevo. Aquella palabra se clavó en mi pecho. Yo no sabía casi nada de él, pero al parecer ese lugar sí. Alejandro me sonrió, como si no hubiera notado mi silencio tenso. No te preocupes, susurró inclinándose hacia mí. No vengo tan seguido como parece, solo me gusta que me traten bien. Y por un instante no pude evitar reír. Tenía ese efecto. Disipaba mis dudas con una frase ingeniosa, una sonrisa exacta, un gesto estudiado. Nos sentaron en una mesa apartada con velas pequeñas y copas que parecían demasiado frágiles como para tocarlas. Él se encargó de pedir el vino. Yo intenté relajarme, convencerme de que estaba exagerando. Con tantos detalles extraños, ¿por qué seguía aquí? ¿Por qué me bastaba una mirada suya para ignorarlo todo? Mientras hablábamos, descubrí un Alejandro distinto al de la galería, más atento, más cálido, incluso amable. Me hizo preguntas que nadie me hacía, no las típicas de una cita, sino otras que parecían querer entender cómo pensaba, qué temía, qué deseaba. Era inquietante y agradable a la vez. Sentía que podía contarle lo que fuera, aunque sabía que él no hacía lo mismo. Pero entonces llegó la primera interrupción. Su teléfono vibró. El visible, no el oculto. Alejandro lo miró apenas un segundo, pero ese segundo bastó para que su rostro cambiara. Se levantó de inmediato. Perdona, es una llamada de trabajo, vuelvo enseguida. No me dio tiempo a responder. Se alejó hacia una zona más apartada del restaurante, cerca del bar. Yo fingí mirar la carta, pero mis ojos lo seguían en secreto.
Podía ver su perfil tenso, la forma en que sostenía el teléfono como si fuera un arma. No escuchaba las palabras, pero sí las pausas, las exhalaciones, un leve gesto de frustración. Regresó 10 minutos después, radiante, como si hubiera cambiado de máscara en el baño. Lo siento, dijo, tomando mi mano con naturalidad. No quería que arruinara nuestra noche, quise creerle, pero fue difícil ignorar que esa sonrisa era demasiado perfecta. Seguimos conversando, y de nuevo conseguía que me sintiera especial, como si estuviera bajo una luz suave que solo él podía encender. Me habló de viajes, de ciudades, de libros, pero nunca de sí mismo en detalle. Yo, en cambio, hablaba demasiado. Eso lo supe después. Otra vibración, otro gesto casi imperceptible de molestia. Voy un momento afuera, dijo esta vez, sin esperar mi respuesta. Lo vi cruzar la puerta y no pude evitarlo. Me levanté un poco de mi asiento, inclinándome lo suficiente para ver a través del vidrio. Él hablaba de espaldas a mí, pero su tono traspasaba la pared. Te dije que no ahora, no te metas. Aquella frase me dejó helada. No había rastro del encanto en su voz. Era pura gravedad, pura advertencia, una orden, una amenaza. Cuando volvió, tardé unos instantes en recuperar mi expresión neutra. Todo bien, dijo él, sonriendo como si nada hubiera pasado, pero su sonrisa no me engañó esta vez, no del todo. ¿Problemas en el trabajo? Pregunté con cautela. Él soltó una risa ligera, demasiado ligera. Asuntos molestos, nada de qué preocuparse. Esa frase, repetida, empezaba a sonar como una puerta cerrada con llave. La cena continuó, intenté concentrarme, pero mi mente volvía una y otra vez a esa voz dura y a la manera en que ocultó el segundo teléfono la noche en que lo conocí. Y sin embargo, el magnetismo que ejercía seguía ahí. Era como intentar mirar el sol. Duele, pero no puedes apartar la vista. Al final de la noche, cuando el camarero trajo la cuenta, Alejandro la tomó antes de que yo pudiera ofrecerme siquiera a pagar una parte. Esta vez invito yo, dijo. ¿Y habrá una próxima? Pregunté, medio en broma, medio buscando una señal. Él tomó un sorbo del vino restante. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me atravesó. Claro que la habrá, dijo despacio, y será mejor. Sentí un escalofrío. No supe si de emoción o de advertencia. Nos levantamos para salir y cuando ya nos despedíamos ocurrió algo que aún hoy no logro olvidar. Su segundo teléfono vibró. Lo escondió con tanta rapidez que casi pareció un reflejo condicionado, como si el aparato pudiera explotarle en la mano. Pero esta vez vi algo más, una sombra en sus ojos, un peso, una urgencia. ¿No vas a contestar?, pregunté, casi en un susurro. Él me miró con una expresión que nunca le había visto. Lucía, hay cosas que aún no puedo explicarte. Y antes de que pudiera preguntar qué cosas, el teléfono volvió a vibrar, insistente, como un latido peligroso. Él respiró hondo, guardó el móvil y me dio un beso rápido en la mejilla. Buenas noches, susurró, y no te preocupes por nada. Pero mientras se alejaba, con el teléfono oculto y la espalda rígida, supe que mentía. Y también supe que, pese a todo, no iba a alejarme. No todavía. Durante las semanas siguientes, Alejandro se convirtió en una presencia irregular en mi vida. No quiero decir intermitente, porque esa palabra suena a algo fortuito. Lo suyo no tenía nada de accidental. Él aparecía cuando quería, cuando podía, cuando lo decidía, y desaparecía del mismo modo, sin previo aviso, sin explicación razonable, sin dejarme ninguna pista más que un mensaje breve y perfectamente calculado. Un luego hablamos, que podía significar horas, un mañana te veo, que podía no cumplirse durante días, y lo peor es que yo dejé que eso ocurriera. Cada vez que se esfumaba, me prometía que sería la última vez que le permitiría esa clase de comportamiento. Pero bastaba una noche, un te extraño,
un tono cálido al otro lado del teléfono para que mis principios se diluyeran sin resistencia. Era como si él supiera exactamente cuánto tiempo podía ignorarme antes de reaparecer para que no me hartara del todo, como si midiera mis emociones con una precisión quirúrgica. La primera desaparición duró 24 horas. Yo le escribí un mensaje en la tarde preguntándole cómo estaba, y él solo respondió: día complicado, hablamos luego. Nada más, ni un saludo, ni un detalle. Solo eso. Después, silencio total. Llamadas sin contestar, mensajes que aparecían como entregados pero no leídos. Estuve tentada a enfadarme, a cerrar la puerta de mi propia dignidad, pero la frustración se mezclaba con la inquietud. No sabía si había decidido ignorarme o si realmente algo le estaba pasando. Cuando por fin me escribió al día siguiente, lo hizo como si nada hubiera ocurrido. Perdona, dijo cuando nos vimos, fue un día pesado. No quería que te preocuparas. Esa frase, nuevamente. La escuché tantas veces que se convirtió en una alarma silenciosa. Pero ese día pasó algo que no pude borrar de mi mente. Tenía marcas en los brazos. Arañazos, no superficiales, sino recientes, enrojecidos, como si lo hubiera atacado un animal o alguien. ¿Qué te pasó ahí?, pregunté. Él bajó la mirada, incómodo. Luego soltó una risa suave, demasiado casual para ser honesta. Me caí por las escaleras de la oficina. Mis ojos se clavaron en él. Aquello no eran marcas de una caída, eran líneas delgadas, irregulares, como uñas clavándose en la piel, como un intento desesperado de defenderse o de mantenerlo alejado. Vaya caída más precisa, ¿no?, dije con un tono que no pude suavizar. Él se encogió de hombros. Tuve un día torpe. Quise insistir, pero él tomó mi mano y me llevó hacia el sofá, como si quisiera distraerme. Empezó a contar una historia divertida sobre un cliente despistado, usando gestos exagerados, como si sus palabras pudieran borrar las marcas que aún tenía a la vista. Tenía ese don: desviar, envolver, convencer, y aún así mis ojos volvían una y otra vez a los arañazos. Esa noche se quedó conmigo, o al menos se quedó un rato. Alrededor de la medianoche su teléfono vibró. No el de siempre, el otro, ese que guardaba con una velocidad casi enfermiza. Lo sacó, miró la pantalla y su rostro se tensó. Se levantó, caminó hacia la ventana y contestó con un murmullo que no pude descifrar. Quise acercarme, pero su postura era rígida, como una barrera. No alcanzaba a oír sus palabras exactas, pero el tono era el mismo de aquella conversación fuera del restaurante, duro, urgente, como si al otro lado hubiera alguien capaz de desatar un desastre si él decía lo incorrecto. Cuando volvió a sentarse a mi lado, intentó sonreír, pero ya no era la misma. Había un borde oscuro, una sombra que antes no había notado. Tengo que irme, dijo sin rodeos. ¿Ahora? Sí, surgió algo importante. No pregunté qué, sabía que no iba a responder, y sabía también que si insistía demasiado, lo único que conseguiría sería que se marchara más rápido. Después de esa noche, sus desapariciones se volvieron más frecuentes. A veces un día entero, a veces dos, siempre con excusas vagas, siempre con palabras medidas para mantenerme dentro de su órbita. Clientes complicados, demasiado trabajo, no quiero preocuparte. Volveré pronto. Y yo, en el fondo, sabía que algo no encajaba. Entonces ocurrió la desaparición más larga. 3 días sin rastro, sin mensajes, sin llamadas, 3 días de mirar mi teléfono como si fuera a explotar, de imaginar escenarios ridículos y otros demasiado reales, 3 días en los que mi mente osciló entre la preocupación y el enfado, entre la idea de que estaba en peligro y la de que simplemente jugaba con mis emociones. Cuando por fin apareció, lo hizo como si volviera de un viaje corto. Lo siento, dijo, con una expresión que quiso parecer cansada, pero que escondía algo más profundo. No estaba bien, había mucho que resolver. Sus ojos parecían más oscuros que antes, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. Llevaba camisa, pero pude ver que tenía más marcas en los brazos. No solo arañazos, sino también un golpe amarillento en el antebrazo, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Yo se lo señalé. Él se encogió apenas. Una mala semana, respondió.
Ese fue el momento en que decidí que necesitaba saber qué sucedía realmente, porque ya no se trataba de simples desapariciones. Había algo más profundo, más peligroso, algo que él se negaba a contarme, y aunque aún no sabía cómo, sentí que empezaría a descubrirlo. Lo que jamás imaginé fue que sus secretos empezarían a arrastrarme con ellos, ni que esas desapariciones eran solo el comienzo de un laberinto del que quizá no saldría ilesa. Si las desapariciones de Alejandro eran desconcertantes, las llamadas comenzaron a ser directamente perturbadoras. Ya no se trataba solo de que él se alejara para atender su teléfono, sino de la manera en que lo hacía, de los silencios incómodos que dejaba atrás, del modo en que su mirada se volvía opaca durante segundos enteros, como si su mente viajara a un lugar donde yo no existía. Aquella noche en particular, recuerdo cada detalle. El restaurante pequeño que él eligió para compensarme por haber desaparecido 3 días, la mesa junto a la ventana con luces cálidas, el aroma a pasta recién hecha que se mezclaba con un vino suave. Era un lugar más íntimo, menos pretencioso que el anterior. Una parte de mí quiso creer que ese era el verdadero Alejandro, una parte ingenua, desde luego. Nos sentamos y él empezó a hablar como si nada estuviera mal. Hizo un par de bromas, intentó sacarme una sonrisa, como si quisiera borrar de mi memoria sus ausencias. Yo fingí estar tranquila, aunque por dentro la tensión me formaba un nudo en la garganta. Lo observaba de cerca, intentando descubrir algo detrás de su fachada perfecta. «Te ves cansado», le dije después de unos minutos. Él se llevó el tenedor a los labios y sonrió, pero esa sonrisa no le alcanzó los ojos. «No he dormido bien, muchos pendientes. Ya sabes». Lo sabía, sí, o al menos sabía la versión que él estaba dispuesto a darme, pero mi intuición gritaba otra cosa, algo más grande que simples pendientes lo estaba consumiendo. Llegó la comida. Él probó apenas un par de bocados cuando su teléfono vibró sobre la mesa, el visible, el que él usaba frente a mí sin problemas. Alejandro lo tomó, miró la pantalla y lo puso boca abajo. Nada extraño, hasta que vibró otra vez, con insistencia. La pantalla, al girarla un poco, dejó ver una notificación que yo apenas alcancé a leer, y fue suficiente para que mi estómago se encogiera. «Quedamos en que hablarías. Ella no debe saberlo». Mi corazón dio un vuelco tan brusco que me quedé inmóvil. No tuve tiempo de procesar la frase porque Alejandro lo tomó de un manotazo, como si yo fuera a arrebatárselo. «Perdona», dijo con una sonrisa tirante. «Asuntos de trabajo, demasiado rápido, demasiado defensivo». Yo asentí sin decir nada, pero dentro de mí algo se quebró. Era la primera vez que veía pánico en su reacción, y más aún, una urgencia casi violenta por ocultarme la información. Intenté retomar mi comida, pero mis manos temblaban. La pasta se enfriaba en el plato mientras mi mente repetía la frase una y otra vez. Ella no debe saberlo. ¿Quién era ella? ¿De qué no debía enterarse? ¿Y por qué él reaccionaba así? «¿Todo bien?», preguntó, notando mi silencio. «Sí», respondí, aunque sabía que él no creía en mis palabras, igual que yo no creía en las suyas. La tensión creció como niebla entre nosotros. Él hablaba, pero yo no escuchaba realmente. Mis ojos se desviaban cada tanto hacia el teléfono. Lo veía palpitar con cada vibración oculta, como un corazón ajeno latiendo debajo de la mesa. De pronto vibró otra vez. Alejandro apretó los labios, resoplando. Se levantó de golpe. «Voy un momento afuera. No tardo», dijo. Antes de que pudiera responder, ya estaba cruzando la puerta del restaurante. Lo vi desde la ventana. Caminaba rápido, teléfono en mano, llevándolo pegado al oído. Su expresión ya no tenía nada de amable. Estaba molesto, tenso, casi asustado. Movía la mano libre como si discutiera, aunque no llegara a oír sus palabras. Me acerqué un poco intentando descifrar algo a través del vidrio, y aunque no escuché la conversación completa, sí distinguí una frase clara. «No puede pasar de nuevo, ¿me oyes? No, puede pasar». Mi cuerpo entero se tensó. Cuando regresó a la mesa, su sonrisa era tan artificial que daba pena. «Ya está», dijo.
Disculpa la interrupción. Movió el teléfono como quien espanta moscas. Trabajo, gente que no sabe esperar, pero yo ya no podía tragármelo. La duda me había atravesado como un vidrio roto. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Dije finalmente. Alejandro me sostuvo la mirada. Hubo un silencio pesado, casi insoportable. Por un instante pensé que iba a decirme la verdad, pero entonces volvió a ponerse la máscara. De cosas que no te involucran, Lucía, y que prefiero mantener lejos de ti. Sus palabras eran suaves, pero había acero debajo. La cena continuó en un silencio incómodo. Yo intentaba armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. El segundo teléfono, las desapariciones, los arañazos, los mensajes, ese tono autoritario que no se parecía en nada al hombre magnético que conocí en la galería. Y entonces, cuando pensé que nada más podía empeorar, sucedió lo definitivo. Otro mensaje, otra vibración. Pero esta vez él dejó el teléfono boca arriba por accidente, y pude ver solo un fragmento antes de que él lo arrebatara. No abras la puerta, se fue otra vez. Las palabras se clavaron en mí como un puñal. ¿Qué significa eso? Pregunté, sintiendo que el aire se me escapaba. Alejandro retrocedió un paso, como si yo lo hubiera atacado. Sus ojos se oscurecieron, no de rabia, sino de miedo puro. Lucía, murmuró con la voz tensa, no insistas. Y entonces lo vi, un temblor en sus manos, un brillo extraño en su mirada, algo que nunca había mostrado. Era la primera vez que realmente parecía perdido, la primera vez que Alejandro no tenía una respuesta preparada. La primera vez que el encanto se resquebrajaba para dejar entrever algo más profundo, algo que yo aún no podía comprender, pero que empezaba a envolverme sin remedio. Después de aquella noche, la inquietud se instaló en mí como un huésped silencioso. No importaba cuánto intentara distraerme. Las frases que vi en el teléfono de Alejandro regresaban a mi mente una y otra vez, como un eco oscuro del que no podía desprenderme. Y aunque él insistió en comportarse como si nada hubiera ocurrido, llamándome con una normalidad casi insultante, invitándome a vernos como si no cargara secretos a cuestas, yo ya no podía seguir fingiendo. Entonces decidí hablar con María. María era mi amiga desde la universidad, la única persona a la que podía contarle algo sin temer un juicio disfrazado de consejo. Ella veía cosas que yo prefería ignorar. Siempre lo había hecho. Quizá por eso tardé tanto en contarle sobre Alejandro. Sabía que ella no se quedaría en silencio. Quedamos en una cafetería pequeña, de esas con mesas de madera gastada y olor a pan recién hecho. Yo llegué antes y pasé los primeros minutos moviendo sin sentido la cuchara dentro de una taza de té. Cuando María apareció, me bastó una mirada suya para que mi garganta se cerrara. Con ella nunca podía disimular. «Tienes esa cara», dijo apenas se sentó, «la de voy a contarte algo que sé que no me va a gustar oír». Solté un suspiro largo, derrotada. «Es Alejandro», admití. María puso los ojos en blanco. «No me digas que desapareció otra vez». «No, bueno, sí, pero no es solo eso». Le conté todo, las llamadas sospechosas, los mensajes incompletos, la tensión en su voz, las marcas en sus brazos, los cambios bruscos entre encanto y oscuridad. María escuchó sin interrumpirme, pero su expresión se fue endureciendo con cada detalle. Cuando terminé, dejó caer la cucharilla sobre el plato con un tintineo seco. «Lucía, ese hombre es un problema». «Lo sé, pero no sé qué tipo de problema». María se inclinó hacia mí. «¿Quieres saber lo que pienso?», preguntó. Asentí, aunque ya me arrepentía. «Está metido en algo, algo serio, y no solo trabajo complicado. Estoy hablando de algo turbio». Me mordí el labio, incómoda. «No tiene por qué ser...» «Déjame terminar», interrumpió alzando una mano. «Hay otra cosa que no te he dicho porque no quería meterte ideas en la cabeza, pero ahora creo que debes saberlo». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué cosa?». María abrió su bolso, sacó su teléfono y buscó algo. Después volteó la pantalla hacia mí. Era una foto de Alejandro, pero no estaba solo. A su lado, una mujer lloraba. No era un llanto discreto, era un llanto desgarrado con la cara hundida en las manos. Parecía desesperada. Alejandro tenía una mano en su espalda, como intentando consolarla, pero su expresión no era amable.
Tenía la misma tensión que había visto cuando le llegaban mensajes inquietantes. Esa mezcla de contención y peligro. Mis dedos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. ¿Cuándo viste esto?, pregunté con la voz casi rota. Hace 2 semanas, respondió. Estaba cerca de mi edificio y los vi discutir. Bueno, él hablaba bajo, firme. Ella estaba hecha pedazos. Al principio pensé que era una pareja peleando, pero entonces vi cómo ella se llevó las manos al rostro y él miró alrededor como si temiera que alguien los viera. No me gustó nada esa energía. Fue incómoda, rara, como si él no fuera la persona que pretendía ser. Sentí un vacío abrirse en el pecho. ¿Crees que la lastima?, pregunté con un hilo de voz. María negó con la cabeza. No lo sé, pero definitivamente no era una conversación normal. Hice un esfuerzo por tragar saliva. ¿Y no me lo dijiste? Porque pensé que tal vez era una ex o una hermana o alguien pasando por un mal momento, respondió. Pero ahora, con lo que me cuentas... Lucía, las piezas no encajan para nada. Me quedé mirando la foto, incapaz de apartar la vista de la mujer. ¿Qué le ocurría? ¿Por qué estaba llorando así? ¿Por qué Alejandro parecía tan limpio de culpa, pero tan sucio de misterio? María tocó mi mano. Creo que deberías alejarte. Sentí como si la frase me diera una bofetada. No puedo, respondí, casi sin pensarlo. María parpadeó, sorprendida. ¿Cómo que no puedes? No sé, siento que si me voy ahora, nunca voy a entender qué está pasando realmente. Y todo esto es demasiado extraño. No puedo hacer como si nada. María se apoyó en el respaldo de la silla, frustrada. Lucía, el misterio no es sinónimo de romanticismo. A veces es peligro. Y este hombre tiene peligro por todos lados. Miré la foto una última vez antes de devolverle el móvil. La certeza se deslizó dentro de mí como un cuchillo frío. Alejandro no solo ocultaba algo, estaba rodeado de un mundo al que yo no pertenecía, un mundo que podía lastimarlo o lastarme. Esa mujer llorando, los mensajes, las desapariciones, los arañazos, todo apuntaba a algo oscuro, pero mientras más señales aparecían, más difícil me resultaba apartarme. Era como si una fuerza invisible tirara de mí hacia él. María suspiró resignada. Solo prométeme que tendrás cuidado, dijo. Mucho más del que has tenido hasta ahora. Asentí, aunque sabía que mi promesa era débil frente al magnetismo que Alejandro ejercía sobre mí, y cuando salí de la cafetería, con la foto aún grabada en mi mente, no supe si debía sentir miedo o la certeza inquietante de que acababa de abrir la puerta a un misterio muchísimo más grande. No sé por qué. Acepté volver a cenar con Alejandro después de todo lo que había descubierto. Tal vez buscaba respuestas, tal vez solo quería verlo intentar explicarse, o quizá, en el fondo, quería confirmar si el miedo que empezaba a crecer dentro de mí tenía fundamento real. Lo cierto es que cuando él me escribió con un simple «cenamos hoy», mi corazón respondió antes que mi razón. El restaurante al que me llevó esta vez no era elegante ni íntimo. Era un sitio discreto, casi vacío, iluminado por unas lámparas frías que hacían que la comida pareciera menos apetecible de lo que realmente era. Aún así, cuando lo vi entrar, con el cabello ligeramente revuelto y la camisa remangada, sentí una punzada extraña, una mezcla de deseo, duda y peligro. Desde el primer minuto noté que algo estaba mal. Alejandro se sentó frente a mí mirando constantemente hacia la entrada, como si esperara a alguien o como si temiera que alguien apareciera. «Estás inquieto», le dije, dejando el menú sin abrir. Él sonrió, pero fue una sonrisa débil, un gesto automático. «Ha sido un día complicado, nada más». «¿Otro?», pregunté, sin poder evitar el tono irónico. Él bajó la mirada. Por primera vez en nuestras citas parecía culpable. «Lo siento», murmuró. «No quería que esto se volviera tan difícil para ti». Su voz tenía sinceridad, pero esa sinceridad estaba envuelta en un velo de cosas que aún no quería contarme. Yo ya no podía seguir ignorando la sensación de que él vivía atrapado entre dos mundos, el que mostraba y el que intentaba ocultar. La comida llegó, pero él casi no tocó su plato. Cada pocos minutos revisaba su teléfono, no el secreto, el otro, esperando algo que no llegaba, o temiendo algo que sí podría llegar.
La ansiedad palpable se extendía como humo entre los dos. Alejandro, dije finalmente, ¿por qué estás así? No es nada, de verdad, respondió, pero sus dedos tamborileaban con una impaciencia nerviosa que lo desmentía. Entonces, sucedió. Se levantó de golpe. Voy al baño. Regreso enseguida. No esperó mi respuesta. Caminó hacia el fondo del local, pero en mitad del trayecto se detuvo, como si el teléfono en su bolsillo hubiera vibrado. Lo sacó, lo miró, frunció el ceño y en lugar de entrar al baño, giró hacia la salida del restaurante y salió apresuradamente. No me dio tiempo ni a protestar. Durante un par de minutos me quedé sentada, inmóvil, mirando la puerta por la que se había ido. Mi mente estaba llena de preguntas que ya no quería reprimir. ¿Con quién hablaba? ¿Qué ocultaba? ¿Quién era esa mujer llorando que María fotografió? Porque siempre parecía atrapado en un conflicto invisible. Y entonces sonó el teléfono que había dejado en la mesa, no el que yo conocía, el otro, el oculto, el que jamás dejaba fuera de su alcance. Mi corazón se detuvo un instante. La pantalla vibraba contra el mantel, iluminándose en tonos fríos. Y antes de que pudiera decidir si debía tocarlo o no, apareció el nombre de la llamada entrante, esposa Claudia. Mi respiración se cortó. Esposa Claudia. La palabra se clavó en mi pecho como una aguja helada. Antes de que pudiera procesarlo, antes incluso de reaccionar, el teléfono dejó de sonar. Pero no terminó ahí. Un nuevo mensaje entró de inmediato, acompañado de una notificación que apareció en la pantalla sin piedad. No abras la puerta, se fue otra vez. El mensaje venía de un número desconocido. Sentí cómo mis manos se enfriaban. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una ventana hacia un mundo al que nunca debía asomarme. Dos mujeres, dos voces diferentes, ambas relacionadas con él. Claudia, la supuesta esposa, y otra persona que conocía sus movimientos, que sabía que había salido, que sabía demasiado. Mi garganta se cerró y un sudor frío recorrió mi espalda. Aquello ya no era un simple mensaje extraño, era un pedazo de realidad que se me incrustaba en la piel. El teléfono vibró de nuevo y por instinto lo alejé como si me quemara. No quise leer la nueva notificación. No quería más piezas de un rompecabezas que ya amenazaba con romperme. En ese momento, Alejandro volvió. Entró apresurado, con el pecho moviéndose rápido y los ojos muy abiertos, pero cuando vio mi expresión, cuando siguió la dirección de mi mirada hacia el teléfono sobre la mesa, su rostro perdió todo color. Lucía, susurró, sus labios temblaron apenas, y luego una sombra oscura cruzó su mirada. Era miedo. Él tenía miedo. De mí, de lo que había visto, de lo que ahora sabía. Intentó acercarse, pero yo me levanté de golpe. ¿Esposa? Pregunté, la voz quebrándoseme sin remedio. Lucía, déjame explicar. ¿Explicar qué? Repliqué, incapaz de contenerme. ¿Quién es Claudia? ¿Y quién te dice se fue otra vez? Alejandro cerró los ojos un instante, como si le doliera físicamente. Y entonces lo vi, el conflicto en su rostro, el pánico, el remordimiento, la decisión que no quería tomar. No es lo que piensas, murmuró. Ah, ¿no? Dije, sintiendo cómo se me escapaba el control. ¿Y qué es? ¿Qué eres, Alejandro? Él dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. Por primera vez me di cuenta de que no estaba simplemente saliendo con un hombre misterioso. Estaba atrapada entre las sombras de su vida, sombras que no dudaban en escribirme mensajes, sombras con nombre, sombras que tenían las llaves de una puerta que él había dejado entreabierta y que ahora podía cerrarse sobre mí en cualquier momento. El silencio entre Alejandro y yo se volvió tan denso que parecía deformar el aire. Él permanecía de pie frente a mí, como si dudar de cada palabra que intentaría pronunciar. Yo no sabía si quería escucharlo o si prefería marcharme y enterrar para siempre cualquier recuerdo suyo. Pero mis piernas no respondían. Estaban clavadas al suelo, como si el terror y la incredulidad hubieran echado raíces dentro de mí. Lucía, repitió él, con la voz más suave que le había escuchado jamás. Por favor, siéntate, déjame explicarte. Negué con la cabeza. No iba a sentarme, no esta vez. ¿Quién es Claudia? Pregunté, manteniendo los brazos pegados al cuerpo para que no notara que temblaba. Alejandro tragó saliva.
Sus ojos, normalmente tan seguros, brillaban ahora como si estuvieran al borde de romperse. Es mi esposa. La palabra cayó entre nosotros como un vaso haciéndose añicos en el suelo. Yo ya lo sabía, sí, lo había leído, pero escucharlo de su propia boca tenía otro peso, uno feroz, uno humillante. ¿Tu esposa? Repetí, incapaz de contener el temblor en mi voz. ¿Esposa de verdad? ¿Legal? ¿Real? Sí, susurró, bajando la mirada. Por un instante no pude hablar. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Todo lo que había sospechado, todo lo que había querido negar, se confirmaba en esa sola sílaba. ¿Y pensabas decírmelo cuándo? Pregunté, sin poder evitar la dureza. Él apretó los ojos como si mis palabras fueran cuchillos. No, no quería que esto fuera así. Claudia y yo estamos en proceso de separarnos. No vivimos juntos, no tenemos nada desde hace tiempo. Solo no es fácil, no es sencillo salir de ella. La frase quedó suspendida, incompleta, pero no se atrevió a explicarla. ¿Y lo del mensaje? Pregunté, señalando el teléfono. No abras la puerta, se fue otra vez. ¿Quién te escribe eso? ¿Por qué te vigilan? ¿Por qué te siguen? Alejandro dio un paso atrás como si yo lo hubiera empujado. En su rostro apareció una expresión nueva, no rabia, no tristeza, sino miedo, un miedo profundo, un miedo que no estaba dirigido hacia mí, sino hacia algo que lo rodeaba. Lucía, dijo apenas, eso no puedo explicarlo. ¿Cómo que no puedes? Pregunté, la voz quebrándoseme. Ya sé que estás casado. Nada puede ser peor que eso. ¿O sí? Él levantó la mirada hacia mí y por un segundo vi una sombra atravesar sus ojos, una sombra peligrosa, oscura, algo que me heló la sangre. Era como si hubiera dos Alejandros, el hombre afectuoso que me había seducido y otro, uno al que apenas había visto, uno cuyos bordes empezaba a distinguir, uno que quizás era capaz de cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Lucía, dijo él finalmente, hay cosas que no puedo contarte porque no son solo mías. Hay personas involucradas. Hay situaciones en las que no debería haberte incluido. Y créeme cuando te digo que nunca quise ponerte en peligro. ¿Peligro? Susurré. ¿Qué peligro? El de saber demasiado, respondió, casi sin voz. Un escalofrío me recorrió entera, porque la frase no sonó metafórica, sonó literal. Me quedé mirándolo, intentando descifrarlo, intentando decidir si debía huir o quedarme, pero mi voz salió antes de que pudiera pensar. ¿Claudia te está vigilando? ¿Es ella quien te escribe? Alejandro negó con un movimiento lento, vacilante. Claudia no manda esos mensajes, dijo con un tono extraño, casi aterrado. Ella no está detrás de eso. Entonces, ¿quién? Guardó silencio, un silencio tan prolongado que quise gritarle. Pero él no apartaba la mirada. Era como si buscara en mi rostro la fuerza para decir la verdad, y no la encontrara. Finalmente murmuró. Lucía, no tienes idea de lo que ocurre. ¿Crees que esto es una historia de celos, de mentiras? Pero no, es otra cosa, mucho más complicada. Entonces dime, respondí, sintiendo cómo el miedo me subía por el pecho. Explícamelo. Alejandro dio un paso hacia mí y tomó mis manos. Su tacto estaba helado, su respiración irregular. Sus dedos temblaban. No puedo. ¿Porque no sabes cómo? ¿O porque no quieres? Porque si te lo digo, tragó saliva. Si te lo digo, ya no podrás salir. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo fino, porque no estaba diciendo no quiero perderte, estaba diciendo no quiero arrastrarte. Sentí la piel erizarse por completo. Alejandro, susurré, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás metido? Él soltó mis manos. Intento salir, respondió con una voz rota que jamás le había oído. Te juro que intento salir. Había desesperación en sus palabras, un rastro de alguien que no era dueño de su propia vida. Ese hombre seguro, impecable, seductor, no estaba. En su lugar había alguien atrapado, asustado, culpable. Entonces deja que te ayude, dije impulsivamente, pero él negó con tanta fuerza que retrocedí. No puedes ayudarme. Su voz quebró el silencio del restaurante vacío. Esto no tiene que ver contigo, y no debía involucrarte, no debía permitir que te acercaras tanto. Ahí lo entendí.
No hablaba solo de su matrimonio, ni de una amante, ni de una doble vida convencional. Hablaba de algo más oscuro. Y yo estaba justo en la línea de fuego. Alejandro, empecé, pero no me dejó terminar. Lucía, escúchame bien, susurró con una urgencia que me heló el alma. Si recibes un mensaje que no reconoces, si alguien pregunta por mí, si alguien toca tu puerta y no esperas a nadie, no abras, no digas nada, no hagas nada, solo llama a alguien, a cualquiera. A mí no me llames. Ese último detalle me perforó la mente. A mí no me llames. ¿Por qué no? ¿Qué le impediría contestar? ¿O quién? Antes de que pudiera exigirle otra explicación, él extendió la mano hacia mí como suplicando algo, pero la dejó caer a mitad de camino. Entonces dijo algo que todavía me persigue. Si no hubiera aparecido en tu vida, nada de esto te habría pasado. Y sin darme tiempo a responder, sin permitirme decir una sola palabra más, se giró y salió del restaurante. Lo vi alejarse por la ventana. Caminaba rápido, casi huyendo, como si algo invisible lo persiguiera. Y ahí, en esa mesa fría, con su teléfono secreto apagado y el eco de su advertencia aún temblando en mis oídos, entendí algo aterrador. No era solo que Alejandro tuviera secretos, era que esos secretos también me tenían a mí. Debí dejar todo ahí, debí tomar mi bolso, borrar su número y seguir con mi vida como si Alejandro hubiera sido solo una advertencia disfrazada de romance. Pero no pude, porque aunque una parte de mí temblaba de miedo, otra ardía con una necesidad insoportable de entender, de saber la verdad completa, esa verdad que Alejandro me había negado una y otra vez, como si protegerme fuera más importante que explicarme por qué mi vida empezaba a llenarse de sombras. Así que hice lo único que podía hacer sin su ayuda, seguir mis propias pistas. Lo primero fue hablar con María. Me reuní con ella en su piso, donde el olor a café fuerte flotaba en el aire y donde siempre había un espacio para mis desastres emocionales. Le conté todo lo que ocurrió desde la cena. La confesión de Alejandro, su miedo, su advertencia. Sus ojos se agrandaron poco a poco, en una mezcla de incredulidad y preocupación. Lucía, estás metida en algo que no entiendes, dijo cruzándose de brazos. Ese hombre no es solo un mentiroso, está atrapado en algo extraño. Lo sé, respondí, sintiendo cómo mi voz se volvía frágil. Y quiero saber qué. María suspiró, claramente contrariada por mi insistencia, pero finalmente dijo: Te di una dirección hace tiempo. ¿Recuerdas? Cerca de donde lo vi con la mujer llorando. Asentí. Ella había mencionado una calle, un edificio gris, pero en medio de mis dudas lo había dejado pasar. Ve si quieres, añadió. Pero te juro, Lucía, si ves algo raro, te largas. ¿Entendido? No prometí nada, no podía. Esa misma tarde, sin avisarle a nadie, tomé un autobús hacia aquella zona. El cielo estaba encapotado y el frío se filtraba entre la ropa como queriendo convencerme de regresar. Pero algo me empujaba hacia adelante, una mezcla de intuición y desesperación. Llegué al edificio, viejo, silencioso, con ventanas estrechas y un aire de abandono que lo hacía parecer más un refugio que un hogar. Subí las escaleras despacio, observando cada detalle. Las paredes descascaradas, los números de las puertas escritos a mano, un olor tenue a humedad. La dirección que María me dio correspondía al segundo piso. Me detuve frente a la puerta. Dudé. ¿Y si Alejandro tenía razón? ¿Y si realmente estaba cruzando un límite del que no podría volver? Pero ya estaba allí, y mi corazón me exigía respuestas. Toqué la puerta. Un silencio denso respondió primero. Después unos pasos se acercaron, la cerradura giró y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer apareció. No tendría más de 30 años. Tenía el pómulo amoratado, un moretón grande, reciente, su cabello recogido en un moño torpe y unos ojos claros que parecían haber llorado demasiado. No era Claudia, no se parecía a la mujer de la foto. Era otra. ¿Sí? Preguntó con cautela. Quise hablar, pero mi garganta se apretó. Al final logré decir: ¿Conoces a Alejandro? Sus ojos se abrieron un poco, sorprendidos, y luego asustados. Revisó rápidamente el pasillo detrás de mí, como buscando a alguien. ¿Él volvió a perder el control?, preguntó con un hilo de voz.
Me quedé helada. ¿Qué? No, yo no sé a qué te refieres. La mujer abrió la puerta un poco más y me miró con detenimiento. Yo esperaba rechazo, pero lo que encontré fue algo diferente. Reconocimiento. Como si supiera quién era yo sin haberme visto nunca. ¿Tú también eres una de las mujeres a las que él ayuda? Dijo. Ese ayuda me perforó el pecho como una aguja. No entiendo, susurré. Ella suspiró y dejó la puerta entreabierta, señalando hacia adentro. Pasa rápido, no quiero que nadie te vea aquí. Entré casi sin pensar. El interior era pequeño, pero limpio. Había mantas dobladas en el sofá, una taza de té a medio tomar y una mochila con ropa femenina junto a la entrada, como si alguien estuviera de paso, no asentado. Perdona si fui brusca, dijo ella, sentándose con cuidado, como si le doliera el cuerpo. Es que pensé que él te había enviado para revisar que estuviera bien. No, yo vine por mi cuenta, respondí. Solo quiero saber qué está pasando, quién es él, por qué tiene dos teléfonos y por qué hay mujeres así como tú en su vida. La mujer se acarició el moretón con un gesto automático. Alejandro ayuda a mujeres, dijo finalmente. A mujeres como yo. ¿Como tú? Pregunté. Víctimas, dijo sin rodeos. Mujeres que necesitan escapar, mujeres atrapadas con hombres que... Bueno, ya te imaginas. La frase quedó incompleta, pero entendí lo suficiente. Mi mente se llenó de piezas que empezaron a encajar con una suavidad aterradora. Sus desapariciones, los arañazos, la tensión en su voz, el tono amenazante del teléfono, el no abras la puerta, la mujer llorando con él, su pánico, su advertencia. ¿Él trabaja en algo así? Pregunté, boquiabierta. ¿En algún tipo de red? La mujer asintió. No es oficial, no es legal, pero él hace lo que muchos no pueden o no se atreven. Nos consigue lugares donde escondernos, teléfonos nuevos, transporte, contactos. A veces nos saca de nuestras casas. La escuchaba sin parpadear. Pero entonces mi voz se quebró. ¿Por qué todos esos mensajes? ¿Por qué dice que no abra la puerta? ¿Por qué tanto miedo? Ella bajó la mirada. Porque no todas las historias salen bien. ¿Qué quieres decir? Pregunté. La mujer respiró hondo. Algunas veces los agresores las encuentran. ¿Y Alejandro? A veces él recibe las consecuencias. A veces él también es perseguido. Sentí frío, un frío profundo. Y sin embargo, todavía había un hilo suelto. ¿Y Claudia? Pregunté de pronto, incapaz de contenerlo. ¿Quién es Claudia? La mujer me miró y en su expresión no había reconocimiento. No sabía de quién hablaba, no sabía nada de esa esposa, nada de los mensajes, nada de ese otro extremo del misterio. Ese vacío en su reacción, esa ignorancia absoluta, fue, extrañamente, más inquietante que cualquier respuesta, porque si esta mujer formaba parte del mundo oculto de Alejandro, entonces, ¿quién era Claudia? ¿Y qué quería realmente? La mujer me tocó el brazo con suavidad. Si estás cerca de él, ten cuidado. Alejandro se mete en cosas peligrosas, no todos lo agradecen, algunos lo odian. Y entonces entendí algo terrible. No era solo que Alejandro ayudara a mujeres, era que alguien en algún lugar no quería que él siguiera haciéndolo. Y yo ya estaba demasiado dentro. Volví a casa con la cabeza retumbando. No sabía si tenía más miedo por lo que había descubierto o por lo que aún no sabía. Aquella mujer, con su moretón y su voz temblorosa, me había pintado un retrato muy distinto del que yo imaginaba. Un Alejandro clandestino, moviéndose en un territorio que rozaba lo ilegal, ayudando a mujeres a escapar de vidas que las estaban destruyendo. Y sin embargo, nada de eso explicaba del todo lo que yo había visto. Nada explicaba a Claudia, nada explicaba los mensajes, nada explicaba su terror. Estaba sentada en mi sofá mirando un punto fijo en la pared cuando escuché golpes en mi puerta, 3 golpes secos, urgentes, casi desesperados. El corazón me dio un brinco, me quedé inmóvil, recordando sus palabras. Si alguien toca tu puerta y no esperas a nadie, no abras. Y no esperaba a nadie. Los golpes sonaron otra vez. Lucía, susurró una voz al otro lado. Soy yo. Por favor, ábreme. Era él, Alejandro.
Abrí la puerta con manos temblorosas. Entró de inmediato, cerrándola detrás de sí como si temiera que alguien lo hubiera seguido. Su respiración estaba acelerada y tenía marcas nuevas en el cuello como moretones recientes. Su camisa estaba arrugada, húmeda en el borde de las mangas. Parecía como si hubiera corrido durante horas. ¿Qué te pasó?, pregunté en un susurro. Él se apoyó contra la pared, cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió ya no había máscaras, ni encanto, ni suavidad. Había cansancio, había dolor, había una verdad a punto de romperse. Lucía, sé dónde estuviste, dijo, sin rodeos. Sentí un nudo en la garganta. Tenía que saber, respondí. No podía seguir sin entender. Alejandro bajó la mirada. Se frotó la frente, como si le doliera cargar con su propio silencio. «Ella te lo contó, ¿verdad?», preguntó. «Te habló de lo que hago». «Me dijo que ayudas a mujeres que están en peligro», respondí. «Que las escondes, que las mueves, que les das teléfonos nuevos, que a veces me cuesta caro», interrumpió con una sonrisa amarga. Hubo un silencio pesado. Intenté buscar sus ojos, pero él no sostenía mi mirada. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», logré preguntar. «Porque no debía meterte en esto», murmuró. «Porque cuanto más lejos estuvieras, menos posibilidades tendrías de salir herida». Mis manos temblaban. Mi respiración se volvió irregular. «Alejandro, ¿de verdad haces algo ilegal?», pregunté. «No exactamente ilegal», respondió con un suspiro cansado, «pero tampoco oficial. Es un espacio gris, una red que existe porque no existe otra forma. Mujeres que necesitan desaparecer, hombres que no saben aceptar un no, historias que la policía ignora, historias que podrían acabar en una morgue si nadie interviene». Me quedé en silencio. Era demasiado para procesar, pero también demasiado noble para encajar con el miedo que había visto en él. «¿Y los arañazos?», pregunté. «A algunas no les gusta que las toque cuando las saco de sus casas», respondió, sin rodeos. «Se asustan, o sus parejas intentan impedirlo. He tenido noches difíciles». Aquella explicación calzaba con muchas piezas sueltas, pero no con todas. «¿Y Claudia?», susurré, sintiendo cómo la pregunta me desgarraba. «¿Qué papel tiene ella en todo esto?». Alejandro se quedó inmóvil, su mandíbula se tensó, sus hombros también. Era como si esa sola palabra fuera un recordatorio de algo que lo oprimía. «Claudia», repitió, apenas audible. «¿Es parte de esa red?», pregunté. «¿Es alguien que ayudas?». Él negó lentamente. «No». «¿Es alguien que necesita ayuda?». Otra negación. Yo empezaba a desesperarme. «Entonces, explícame quién es», insistí. Alejandro dio un paso hacia atrás como si la sombra de su propio pasado lo empujara. Se llevó las manos al cabello, frustrado, agotado. «Claudia es complicada». «Esa no es una respuesta». Él levantó la mirada finalmente, y lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. Un cansancio emocional que parecía arrastrar años de secretos. «Claudia es», intentó decir, pero su voz se quebró. Respiró hondo, cerró los ojos y habló. «Ayudo a mujeres en peligro, sí, pero a veces, para protegerlas, tengo que asumir identidades temporales, roles, historias falsas. A veces finjo ser pareja de una de ellas para que puedan huir sin levantar sospechas». Me quedé inmóvil. Él continuó. «Claudia es una de esas mujeres, una a la que protegí durante meses. Fingimos ser pareja para despistar a su agresor. Teníamos teléfonos exclusivos para comunicarnos, una rutina falsa, un matrimonio falso. Todo encajó en mi mente como un trueno. La palabra esposa en su teléfono, los mensajes diciendo no abras la puerta, el tono urgente, el miedo. Pero aún había algo que no tenía sentido. «Alejandro, si ella era parte del programa, ¿por qué sigues recibiendo mensajes suyos? ¿Por qué su nombre aparece como esposa? ¿Por qué actúa como si todavía estuviera contigo?». Alejandro abrió los ojos, la sombra volvió a ellos. «Porque nunca aceptó dejar de fingir», dijo en un susurro roto. «Porque la historia falsa dejó de ser falsa para ella, porque se obsesionó». El aire se congeló. «¿Obsesionó?», repetí. «Sí», dijo él con voz baja. «Exceso de dependencia, apego extremo. No es la primera vez que ocurre, pero con ella fue diferente.
Se aferró a mí como si yo fuera su salvación definitiva, y cuando le dije que ya no podía acompañarla más, que debía seguir sola, comenzó a seguirme, a vigilarme, a creer que aún éramos más que una ficción. Mi piel se erizó. ¿Entonces esos mensajes son suyos? Sí. ¿Y te vigila? Sí. ¿Sabe de mí? Pregunté con un hilo de voz. Alejandro cerró los ojos. Lucía, lo siento. No quería que supiera nada de ti. Sentí un golpe seco en el pecho, un miedo nuevo, un miedo que no tenía nada que ver con él, sino con ella. ¿Crees que podría venir hacia mí? Pregunté. Alejandro dudó, y su silencio dijo más que cualquier respuesta. Lucía, si te contacta, si te escribe, no respondas y evita estar sola. Tan peligrosa es, él me miró con una mezcla de culpa y pánico. No debería hacerlo, pero ahora no estoy seguro de nada. Entonces entendí que la historia no había terminado. Había otra verdad detrás de la verdad, otra sombra detrás de las sombras, y esa sombra tenía nombre, tenía número de teléfono, y ahora sabía que yo existía. Nunca imaginé que la noche más larga de mi vida empezaría con un silencio tan absoluto. Alejandro estaba sentado en mi sofá, encorvado, con las manos entrelazadas y los codos apoyados en las rodillas. Yo estaba frente a él, sintiendo el peso de todo lo que acababa de confesarme. Claudia, la esposa falsa, la mujer que había confundido una protección temporal con un matrimonio real, o al menos eso era lo que yo creía en ese momento. Lucía, dijo Alejandro, tienes que mantenerte al margen ahora, por favor. No puedo mantenerme al margen, respondí. Ya estoy dentro. Se pasó la mano por el rostro, agotado. No sabes lo que dices, no sabes cuánto quiero decirlo, repliqué. Solo dime la verdad completa, la última. Alejandro levantó la cabeza lentamente, como si le costara. Sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de culpa y resignación. Te lo conté todo. No, dije firme. Falta algo, algo que temes decirme. Lo noto. Él apretó la mandíbula y ese gesto confirmó lo que yo ya presentía. Había más, mucho más, y él prefería arrastrar ese secreto antes que dejarlo salir. Si hablas, continué, tal vez pueda entender, tal vez pueda ayudarte. Alejandro se puso de pie de golpe. No puedo arriesgarte, dijo con un tono que parecía un lamento. No puedo arriesgar a nadie más. Ese a nadie más me perforó. Era una frase demasiado precisa, demasiado peligrosa. ¿A nadie más? Repetí. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué hiciste antes? ¿Qué le pasó a alguien? Él guardó silencio, caminó hacia la ventana, corrió un poco la cortina y miró afuera, como si esperara ver una figura entre las sombras. Y entonces, sin girarse, dijo: Claudia sí fue mi esposa. El suelo se me quebró bajo los pies. No una esposa ficticia, no un papel temporal, no una historia inventada. ¿Fue tu esposa? Susurré con un hilo de voz. Alejandro asintió, todavía mirando por la ventana. Antes de todo esto, antes de la red, antes de que yo supiera en qué mundo me estaba metiendo, estuvimos juntos años. Y sí, era una relación difícil, tóxica incluso, pero nunca imaginé que ella hizo una pausa, como si le costara respirar, que ella llegaría a los extremos que llegó. Mis piernas temblaron. Tuve que sentarme. ¿Qué hizo? Pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Alejandro finalmente se giró, y en sus ojos había la clase de dolor que solo dejan las heridas que nunca cierran del todo. Me siguió, respondió. Me vigiló, me espiaba, controlaba cada paso que daba, y cuando empecé a involucrarme en la red, al principio no sabía nada, pero cuando se enteró, quiso formar parte de ello, pero no para ayudar, para tener más control sobre mí. Mi respiración se volvió irregular. ¿Y tú, la dejaste? No tuve opción, dijo él con la voz temblorosa. La red no acepta a cualquiera, y menos a alguien con un historial emocional tan inestable. Cuando ella lo supo, se volvió contra mí, contra todas las mujeres que yo ayudaba. Amenazó a algunas, a otras las siguió. Una vez incluso intentó sacar a una del refugio solo para demostrar que podía llegar a donde yo no quería que llegara. Tomé aire con dificultad. Alejandro,
¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Lo sé, respondió él, sentado otra vez, hundido en sus propias sombras. Y por eso me fui, por eso me separé, por eso cambié de número, de dirección, de todo. Pero ella encontró formas, siempre las encuentra. Se me aceleró el corazón al recordar los mensajes. No abras la puerta. Se fue otra vez. Y el último que vi aquella noche en el restaurante. Aún lo escuchaba en mi cabeza. ¿Los mensajes son de ella? Pregunté. Alejandro bajó la mirada. No respondió. No necesitaba hacerlo. Lo supe. Y entonces, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un sonido seco, cortante, que atravesó la habitación como una cuchilla. Los dos nos quedamos inmóviles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Saqué el teléfono con manos temblorosas. Notificación de número desconocido. Miré a Alejandro. Él negó con la cabeza, desesperado. No lo abras, susurró. Pero ya era tarde. Mis ojos se deslizaron sobre la pantalla, donde un solo mensaje brillaba como un cuchillo recién afilado. ¿Crees que él te quiere? Él es mío. No te metas donde no debes. Mi sangre se congeló. Lo levanté para mostrárselo. Alejandro lo vio y su rostro perdió el poco color que le quedaba. Lucía, escucha con atención, dijo, acercándose, con el terror marcado en su voz. Esto ya no se trata de mí, ahora se trata de ti. Ella sabe quién eres, te ha visto y no va a parar. Mi respiración se volvió un jadeo tembloroso. ¿Qué hacemos? Pregunté. Él tomó mi mano, estaba helada. Te voy a proteger, te lo juro. No voy a dejar que te haga daño. Quise creerle. Quise aferrarme a su voz, a su promesa, a su desesperación, pero algo en su mirada, algo que no había visto antes, algo que mezclaba amor, culpa, miedo y una sombra más profunda, me reveló la verdad final. Alejandro no tenía el control, ni de Claudia, ni de su pasado, ni de lo que había desatado, ni de lo que estaba a punto de ocurrir, y mientras las letras del mensaje seguían brillando en mi pantalla, comprendí con un escalofrío que ascendía desde el estómago hasta la nuca. Había entrado en una historia demasiado peligrosa, y él tenía más secretos de los que jamás podría confesar. La notificación volvió a sonar. Otro mensaje entró, pero ya no tuve valor para abrirlo.